Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegado donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Muy bien. Digamos que es un pasaje que parece muy inconexo. Si ustedes ven en sus Biblias, en algunas Biblias hay 4 títulos. En esta Biblia, esta es la del 60, tiene 3 títulos, y parece como que fuera una serie de eventos que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, ¿sí? Pareciera que fueran eventos aislados. Pareciera que Lucas como que quiere decirnos muchas cosas acerca de la vida rutinaria de Jesús, pero hoy vamos a ver que esos pasajes están muy entrelazados, y básicamente lo que quiere Lucas, es mostrarnos a Jesús cómo él reina y gobierna sobre las diferentes áreas en la vida de una persona. ¿Sí es claro? Vamos a ver cómo Jesús es un libertador, cómo Jesús verdaderamente libera, cómo Cristo Jesús tiene el poder de liberar, y de eso es un poco lo que se va a tratar este pasaje. Miren, esta semana me encontraba con alguien y la semana pasada fueron los audios de la mujer de Lot, ¿no? Y ella decía y habló de la mujer de Lot la semana antepasada, ¿sí? Sobre la mujer de Lot, y se hablaba sobre el juicio, sobre cómo Dios iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, y cómo la mujer de Lot amaba ese lugar, amaba Sodoma, y por eso volteó a mirar, ¿sí? Entonces me encontré con alguien que escucha los audios, no sabía que escuchaba los audios, y esa persona me decía que le gustó el audio del día jueves. El audio del día jueves era como de un programa que instruye a las niñas jovencitas para crecer en el camino de la piedad, y me dijo: no, a mí me gustó mucho ese programa. Y yo le dije: ¿qué opinas de los audios del lunes al miércoles? ¿Qué opinas de esos audios? Porque ahí hablaba un poco acerca del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Y ella me decía: no, pues digamos que esos audios ya no me gustaron tanto, porque esos audios hablan de juicio, y Dios ya no es un Dios bravo, Dios ya no es un Dios airado. Dios solamente por medio de Jesús nos da amor, nos da salvación y nos da libertad. Y yo le decía: eso es verdad, pero es una verdad a medias, porque la Escritura afirma en varios lugares que dice: yo Jehová no cambio, yo Jehová no cambio de parecer. Ningún hombre puede hacer cambiar de parecer a Dios. Lo que Dios ha determinado, eso sucederá. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando yo le empecé a hablar acerca del Evangelio, y le empecé a hablar acerca sobre todo de la salvación en Cristo Jesús, ella me decía: pero es que Jesús nunca habló de juicio, Jesús nunca habló de destrucción, Jesús es solo amor y Jesús es solo paz, me decía ella. Yo le decía: ahí tienes un problema, porque si tú lees la Biblia, por ejemplo, Mateo 24, Mateo 25, Jesús mismo habló de destrucción. De hecho, la persona que más habla del infierno en la Biblia es Jesús. Y yo le decía: mira, nosotros tenemos un concepto de Cristo que es el que el mundo a nosotros nos ha vendido, pero solo hay una fuente confiable a través de la cual nosotros podemos conocer a la persona de Jesucristo, y es la Biblia. Mira, nosotros hemos podido ver muchas películas acerca de Jesús, nosotros habremos podido escuchar muchos temas acerca de Jesús, pero solo hasta que yo vaya al registro biográfico de Jesús, que son los 4 evangelios, es que yo voy a poder verdaderamente conocer a la persona de Jesús.
Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Una vez yo le estaba compartiendo a alguien el Evangelio. Bueno, la última parte del Evangelio es creer en Jesucristo. Y él me dijo, yo creo en Jesucristo. Yo, qué bueno, ¿alguna vez has leído la Biblia? No. ¿En qué Jesucristo crees? O sea, ¿en qué Jesucristo puedes poner tu confianza si no lees la Biblia? Si no has leído al menos el registro biográfico que los apóstoles quisieron dejarnos para que conociéramos a Jesús. ¿Cuál es la preocupación de tener 4 evangelios? Si nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos, muchas veces vamos a encontrar cosas parecidas. Algunas veces cada uno lo ve desde una perspectiva diferente y cada uno muestra los detalles que quiere sobresaltar en su evangelio, pero a veces nosotros nos encontramos historias repetidas. ¿Sí lo has visto? ¿Por qué ellos están tan interesados en que las personas conozcan la biografía de Jesús? Porque es el único testimonio a través del cual nosotros podremos conocer a Jesús. Hoy en día hay un morbo terrible con la Biblia. Entonces dicen, no, mira, hay evangelios ocultos que la iglesia no quiere que tú conozcas. Está por ejemplo el evangelio de María Magdalena. Y el evangelio de María Magdalena dice que Jesús estaba con María. Y el evangelio de Tomás dice otras cosas acerca de Jesús. Y esos evangelios son tan ocultos, que tú los googleas y salen. Es una mentira. Esos evangelios se pueden leer, pero eso contradice completamente lo que dice la Escritura acerca de la persona de Jesús, ¿me entiendes? Todo eso es un testimonio falso, todo eso es un testimonio mentiroso. El único recurso valedero que nosotros tenemos para conocer a Jesús son los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos quieren explicar detalladamente quién es Jesús. Y cualquier cosa que se salga de eso, cualquier cosa fuera de eso, que diga lo contrario a lo que dice la Escritura, no nos interesa absolutamente saberlo, porque todo lo que yo necesito saber acerca de la persona de Jesús está en la Biblia. En Semana Santa, Nat Gio es un especialista en hacer muchas cosas acerca de Jesús. Entonces, la gente no sé si han visto el programa alguna vez del manto sagrado, el rostro, que quedó con sangre, que es un manto que tiene poder para sanar y bueno, para hacer muchas cosas. Y la Biblia nunca nos enseña acerca de eso, ¿me entiendes? Si nosotros leemos 2 Timoteo 3:15, dice que todo lo que nosotros necesitamos de la Escritura es para nuestra salvación. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú has leído la conversación entre Jesús y Nicodemo? Sí. Juan 3, es una conversación muy conocida. Seguramente esa noche ellos hablaron muchas más cosas y seguramente esa noche ellos hablaron muchas más palabras. Pero Juan, ¿por qué solo registró lo que registró? Porque es lo único que nosotros necesitamos para conocer la salvación, para experimentar la salvación. No necesitamos saber nada más. Alguien una vez, a la gente que le gusta debatir, me decía, no, pero mira, la Escritura no dice nada acerca de Jesús de los 12 a los 30. Eso es algo oculto y misterioso. Yo le dije, eso no es algo oculto y misterioso. Tú no necesitas saber qué hizo Jesús de los 12 a los 30. Todo lo que la Escritura ya ha revelado es todo lo que tú necesitas para tu salvación, para tu vida cristiana. No nos interesa en lo más mínimo saber qué hizo Jesús de los 12 a los 30, porque no lo necesitamos para nuestra salvación. Todo lo que yo necesito para la salvación está en la Escritura, y Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo, y lo único que nosotros necesitamos conocer es los evangelios. Si tú dices que Jesús no es un Jesús que se enoja con el pecado, estás mal. Porque la Biblia lo dice, Mateo 24, lo dice Mateo 25, Lucas 11, ay de las personas que no se arrepienten. Jesús lo dijo. Jesús fue también un ser muy compasivo. No fue solamente un Jesús lleno de ira, todo rabioso, no, pero es un testimonio completo que la Escritura presenta. Y si yo quito o corto algunas de las verdades de la Escritura, yo puedo estar no conociendo a la persona de Jesucristo, ¿sí es claro? Todo lo que nosotros necesitamos saber de Cristo está en la Biblia. El único testimonio que yo necesito de Cristo está en la Biblia. No me importa lo que me diga un papa, un padre, un pastor.
nadie acerca de Jesús. Todo lo que yo necesito de Cristo está registrado en los evangelios. Ellos estaban muy preocupados porque tú conocieras a Cristo. Y lo único que uno debe hacer cuando lee los evangelios son biografías, son eventos narrativos acerca de una persona. ¿De quién? De Cristo. Y este es uno de los pasajes que yo he escuchado muchas veces, Lucas 4:38. Yo he escuchado cómo tú puedes recibir sanidad, digamos, temas. Cómo recibir la sanidad, cómo experimentar sanidad, ¿sí? Pero este pasaje no se centra en el hombre, no se centra en la suegra de Pedro. Se centran todos estos versículos es en el poder de Jesús y en Jesús como un libertador divino. ¿Listo? Entonces vamos a leer lo que dice el versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Dónde estamos ubicados? ¿En qué ciudad estamos? ¿En qué ciudad estamos? Bien, en Capernaum. ¿Cómo fue ese día de Jesús? Jesús se levantó en la mañana, fue a la sinagoga de Capernaum. En Capernaum muy seguramente predicó Isaías 61, versículo 1 y 2, el evangelio de las buenas nuevas, que fue lo mismo que hizo en Nazaret. Jesús está en Capernaum, está predicando el evangelio y de repente, ¿se acuerdan lo que sucedió? Un demonio gritó espantado porque estaba escuchando a Jesús. Jesús lo reprendió. Jesús no se esforzó mucho, solamente con su poder, con su palabra salió el demonio. Y dice ahora en el versículo 38 que entonces Jesús, ¿qué hizo? Se levantó y salió de la sinagoga. Miren, más o menos hace un tiempo hablamos de cómo era un servicio en una sinagoga, ¿no? De cómo era todo el transcurso de una sinagoga. Pero en esa época, más o menos la reunión de una sinagoga terminaba al mediodía. Una vez terminada la reunión de la sinagoga, venía la cena más importante de toda la semana, que era la cena del sábado a mediodía. Según los historiadores, para los judíos, y nosotros lo sabemos para los judíos, una cena es algo muy importante. Una cena es algo que el judío aprecia mucho, que el judío valora mucho. Compartir en familia, tener ese tiempo de esparcimiento, de comunión. Después de la sinagoga era el momento de la comida más importante de toda la semana. ¿Sí es claro? Entonces Jesús se levantó de la sinagoga y dice allí que salió, ya vamos a ir a donde salió, pero quiero que veas que es un momento especial para el judío, la cena, es un momento especial para el judío cenar, y allí es donde vamos a ver a Jesús, que él sale de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Déjenme un segundito. Miremos un momentico 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22. ¿Qué dice? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué pedían los judíos? Señales. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Nazaret? Muéstranos alguna señal. Muéstranos que tú eres el Mesías. Queremos ver una señal acerca de ti, queremos una señal tuya. Muéstranos que tú eres el Mesías. Ese día no hizo ningún milagro, ¿se acuerdan? Pero lo que va a hacer aquí Lucas es mostrarnos cómo Jesús tiene el poder de traer libertad en 3 áreas del ser humano. Las 3 áreas han sido contaminadas por el pecado, y eso es un poco lo que ya vamos a ver. Pero lo que quiero que veas es que los judíos normalmente pedían alguna señal. Jesús, muéstranos alguna señal, muéstranos que tú eres Dios, muéstranos que tú eres el Mesías. Ellos pedían señales y señales y señales a cada rato. Entonces, Lucas nos va a mostrar cómo Jesús tiene poder sobre 3 reinos: sobre el reino físico, sobre el reino mental y sobre el reino del alma de una persona. Vamos a ver 3 áreas en las cuales Jesús mostró todo su poder: sobre el reino físico,
sobre el reino mental y sobre el alma de una persona, que son los tres reinos que vamos a ver en este pasaje el día de hoy. ¿Sí está? Básicamente, una de las consecuencias del pecado fue la muerte. Cuando Dios diseñó al hombre, quiero que veas esto, cuando Dios diseñó al hombre le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer de todos los árboles que ves, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas de él, ciertamente ¿qué? Morirás. Miren, el hombre había sido diseñado para vivir eternamente con Dios. ¿Sí está? Dios le dice: no comas de ningún árbol, porque el día que tú comas de este árbol, ciertamente vas a morir. El hombre tenía un cuerpo que había sido diseñado para la eternidad. Pero cuando el hombre peca, una de las consecuencias que él inmediatamente experimenta sobre su cuerpo es la muerte y es la debilidad. A lo largo de todos los siglos hemos visto que solamente 3 personas pudieron escapar del juicio de la muerte: Jesús, Enoc y Elías. De resto, todos los hombres de todos los tiempos, de todos los siglos, de todas las épocas, han muerto. Nunca nadie puede escapar de ese juicio, porque desde el día que el hombre pecó, este cuerpo está sujeto a la enfermedad, está sujeto a debilitarse, está sujeto a cansarse, está sujeto a envejecer, está sujeto a caer, a estar debilitado, a estar enfermo. Todos los hombres han experimentado eso. Ninguno ha podido escapar del juicio de Dios. Se han enfermado, se han debilitado, han caído. Y vamos a ver cómo Jesús tiene el poder sobre ese reino. ¿Sí es claro? Sobre el reino físico, y es un poco en lo que nos vamos a detener hoy. Cómo Jesús tiene el poder sobre el reino físico, cómo Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Pero sé que hoy lo vas a ver de una forma y de una perspectiva totalmente diferente a como tal vez lo has visto. Este cuerpo es un cuerpo que se deteriora, y es lo que dice Pablo. Aunque este hombre exterior se debilite, aunque este hombre exterior se esté deteriorando, no obstante, el hombre interior se va renovando de día en día. Y lo que vamos a ver aquí es cómo Jesús muestra su poder, muestra su fuerza, muestra su gloria, su grandeza sobre la debilidad del cuerpo en el ser humano. Y vamos a ver cuál es la sanidad que Dios promete hoy para nuestras vidas. La segunda área, hoy no vamos a alcanzar a ver esa, pero la segunda área en la cual Jesús trae libertad es en nuestros pensamientos. El área más difícil del cristiano es su mente. En Corintios dice que el diablo constantemente manda dardos contra la mente del cristiano, que constantemente la mente del cristiano se ve atacada, y como lo hemos visto varias veces, los incrédulos son esclavos y son presas del enemigo y son presas de Satanás. Los incrédulos solamente pueden obedecer a su padre, solo pueden hacer la voluntad de su padre y solo pueden seguir los caminos de su padre. No tienen ningún deseo por Dios, no tienen ningún deseo por su presencia, no tienen ningún deseo por Él, no les interesa nada acerca de Él, porque su corazón está movido solamente hacia las cosas del mundo, y es en la mente donde Jesús viene a traer libertad. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, y dentro de 8 días vamos a ver la libertad del alma. Hoy solamente nos vamos a detener en la libertad física que Jesús quiere traer sobre nuestras vidas. ¿Listo? Muy bien. Los judíos, hay un judío, por ejemplo, hoy en día muy famoso, se llama Ben Shapiro. Ben Shapiro es un judío muy famoso. Él le gusta debatir mucho, tiene muchos debates muy buenos, debate muy bien, creo que es uno de los que mejor debate. Dice que nunca ha perdido ningún debate, porque es uno de los mejores debatiendo. Cuando tú escuchas a Ben Shapiro, él es judío, él cree en la ley, pues más o menos. Pero él dice que los judíos no esperaban a ese Mesías que vino, a un carpintero,
El Mesías que ellos esperan, el Salvador que los judíos esperan, es un Salvador político, netamente político. Ellos querían un libertador político, alguien que los liberara de la opresión de Roma. Siempre la expectativa de los judíos fue recibir un libertador político, un Mesías político. Por eso cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, ¿te acuerdas? Todos salen con palmas de olivo. Lo que no esperaban es que Él viniera en un burro. Ellos esperaban que Él entrara en un caballo, que Él entrara a guerra. El caballo es símbolo de guerra, vengo a destruir. Pero cuando ven a su Mesías montado en un pollino, sus expectativas acerca de Jesús cambiaron completamente. Jesús vino a tratar el problema fundamental. Jesús vino a tratar el problema principal del ser humano, y es el pecado. El problema principal del ser humano es su pecado. Isaías 59 dice: nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Hay un abismo enorme entre Dios y los hombres por el pecado. No me canso de decirlo, mira, en lo que nosotros somos más distintos de Dios, no es en que Él sea omnisciente y nosotros no, no es en que Él sea omnipresente y nosotros no, no es en que Él sea eterno y nosotros no. ¿Sabes en lo que somos más diferentes de Dios? En nuestra parte moral. Él es santo y nosotros no. En lo que nosotros somos más diferentes de Dios es en nuestro concepto y en nuestra perspectiva del pecado. ¿Por cuántos pecados fueron condenados a Adán y Eva? Uno solo. Y fue qué pecado tan terrible, ¿cierto? Solamente comió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si nosotros miramos, no es un pecado que uno diga, pues no es un pecado terrible, no es una cosa tan grave. Pero eso a Dios lo ofendió terriblemente, tremendamente. De hecho, la relación entre Dios y el hombre desde ese momento, ¿cómo quedó? Rota, quedó quebrada. El pecado es el problema principal del hombre y es a lo que Jesús vino a traer libertad. De verdad lo que dice Juan 8, el que hace pecado, esclavo es del pecado. No podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y menospreciaremos a otro, estimaremos a uno, aborreceremos a otro. Solo podemos tener un Señor, somos esclavos de alguien. Jesús vino a traer libertad sobre el pecado. Y la primera área que nosotros vamos a ver entonces está en nuestra área y en nuestra parte física. Vamos a Lucas 4. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿Y qué hizo? ¿Entró en casa de quién? Aquí hay algo muy importante. Imagínense que Pedro en este momento de la historia no es apóstol, no es discípulo, no es nadie. Pedro aquí no es nadie. Pedro sencillamente era un hombre que estaba en la sinagoga ese día y que vio cuando Jesús expulsó ese demonio y seguramente quedó asombrado. Miren lo que dice Marcos acerca de este evento. Marcos 1, un momentito. Miren lo que dice Marcos 1 en el versículo 29. Miren lo que dice. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón. ¿Con quiénes estaban ellos? Con Andrés, con Jacobo y ¿quiénes más? Juan. ¿Cuántos apóstoles habían acá? 4. Pero quiero que veas algo. En este momento ninguno de ellos era discípulo, ninguno de ellos en este momento era apóstol. Ellos solamente estuvieron ese día en la mañana en la sinagoga. Vieron a Jesús y quedaron maravillados con lo que Jesús hizo ese día. Ellos sabían que Jesús tenía una fama, ya tenía una fama. Esta es la segunda vez que Jesús vino a Capernaum. Jesús ya había ido a Judea y había hecho muchos milagros. Ellos sabían que Jesús hacía milagros. Entonces seguramente ¿qué hacen? Invitan a Jesús a su casa porque ellos saben que Jesús tiene el poder para sanar. Seguramente ese día ellos salieron muy asombrados de que Jesús expulsara demonios. Y como ya les dije, la cena más importante para un judío es la del sábado después de la sinagoga.
Seguramente tenían un gran banquete y ellos le dijeron a Jesús: Jesús, te invitamos a comer. Y ya vamos a ver que en la cena es que ellos le ruegan a Jesús por su suegro. Ellos invitan a Jesús a su casa porque han escuchado cosas acerca de él. Él tiene el poder para sanar. Aquí nosotros desmentimos algo que cree la Iglesia Católica, y es que Simón era un hombre soltero, o dicen ellos viudo. Pedro no era viudo. Pedro aquí está rogando ¿por quién? Por su suegra. Ahora mira lo que dice 1 Corintios, un segundo, 1 Corintios 9:5. Mira 1 Corintios 9:5 lo que dice. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto y les dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también ¿quiénes? Y los hermanos del Señor. ¿Y quién? Cefas es Pedro. Aquí dice: Pedro viajaba con su esposa. La escritura no dice que Pedro tuviera hijos, pero cuando nosotros leemos escritos, por ejemplo, de Eusebio, Clemente de Alejandría, Policarpo, hay testimonios muy fuertes en la iglesia primitiva que nos dicen que Jesús tenía hijos, que Simón tenía hijos, que eso no sabe, que Simón tenía hijos, Pedro tenía hijos. Entonces miren, Pedro tenía una familia muy normal. Pedro tenía una esposa, Pedro tenía una suegra, Pedro tenía hijos, Pedro tenía amigos, su hermano Andrés, Juan, Jacob. Esta es una reunión normal, es una reunión familiar. Pedro era una persona normal. Cuando nosotros vamos a Capernaum, en Capernaum solo quedaron 3 cosas. En esa ciudad solo quedaron 3 cosas: la casa de Pedro, una sinagoga muy vieja donde muy probablemente predicó Jesús, y un monasterio es lo que hay allí. Cuando nosotros vamos a la Galilea, encima se edificó una iglesia. Normalmente, según la arqueología y la historia, se empezaron a construir iglesias encima de lugares importantes de reunión. Según la historia, en Capernaum, en la Galilea, nosotros podemos ver la casa de Pedro, que está cerca a las orillas del mar de Galilea, y es allí donde está ocurriendo esta sanidad. Hoy en día, encima de la casa de Pedro hay una iglesia. Tú puedes mirar hacia abajo, uno ve los compartimentos. Es muy probable que este fuera el lugar donde sucedió esa sanidad. A mí me gusta mucho la Galilea, es un lugar muy especial. Pero entonces aquí vamos a ver lo que está sucediendo. Pedro es una persona normal, tiene amigos, tiene invitados, pero su suegra está enferma. Y probablemente eso afectó mucho la familia. No sé si te ha sucedido, pero cuando un ser querido se enferma, pues eso mueve a toda la familia, eso inquieta a toda la familia, eso desajusta y desestabiliza a la familia, que un ser querido esté enfermo. Si tú miras Marcos y Mateo, dice que ella tenía una fiebre, pero Lucas, que es médico, dice que ella tenía una gran fiebre. La palabra griega de gran fiebre es mega, o sea, era una fiebre muy grande. Lucas, como médico, nos está diciendo que la fiebre que ella tenía era una fiebre terrible. Y ustedes saben que la fiebre es algo muy delicado. Ella tenía una gran fiebre y seguramente la familia estaba muy preocupada por la salud de ella. Por eso invitan a Jesús. Por eso quieren que Jesús venga, ¿sí? Sigamos leyendo lo que dice el pasaje. Volvamos a Lucas 4. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Ahora mira ese versículo que dice. ¿Qué dice? Y le rogaron. Mira un momentico Marcos 1 conmigo. Marcos 1 conmigo. Mira lo que sucede en Marcos 1, 30. Me gusta esta expresión que utiliza Marcos. Marcos 1:30, miren lo que dice. Y la suegra de Simón estaba ¿qué? Acostada con fiebre. ¿Y qué hicieron?
Yo me imagino que ellos invitaron a Jesús y ya comiendo, ellos le dicen, pues ya que usted está acá, queremos decirle que tenemos a alguien enfermo en la cama. Le hablaron de ella. Lucas dice, le rogaron por ella. O sea, literalmente ellos invitaron a Jesús a comer para que Jesús les ayudara con la sanidad de su suegra. Vamos a Lucas 4. Mira lo que sucede. Mira el versículo 39. E inclinándose hacia ella, ¿qué hizo? Reprendió a la fiebre, y la fiebre, ¿qué hizo? Y aquí nos vamos a detener un buen tiempo. Mateo y Marcos, eso está en Mateo 8 y Marcos 1. Mateo y Marcos dicen que él le tomó de la mano. Es como una actitud compasiva. Reprendió la fiebre y la dejó. Y quiero que veas algo. No fue una sanidad progresiva. No fue que ella se fue mejorando, como cuando uno está enfermo y la mamá le hace a uno, no sé, un caldo de pollo, una de esas cosas aromáticas raras que le dan a uno cuando está enfermo, y que uno progresivamente va mejorando. No. Lo que está sucediendo acá es que Lucas nos está mostrando el poder de Jesús sobre lo que debilita el cuerpo. Jesús inmediatamente le toma de la mano, Jesús reprende la fiebre e inmediatamente ella se sana. Mira, hoy en día hay muchos falsos curanderos. Hoy en día hay muchos falsos pastores, maestros, muchas falsas personas que dicen tener el don de sanidad. Entonces te voy a hablar de alguien en Londres. Él hacía campañas evangelísticas, eventos evangelísticos, donde él afirmaba ser el ungido de Jehová y donde él afirmaba tener poder sobre la sanidad. Se reunían en estadios. Entonces un médico cristiano dijo: quiero comprobar la veracidad de las sanidades que este hombre hace. ¿Cuáles son las sanidades que él hace? Porque a ese tipo de eventos va mucha gente en silla de ruedas, en muletas, en muchos tipos de cosas, y queremos ver cuáles son las sanidades que suceden. Estuvo en Londres durante 8 días y el parte del médico fue que realmente no hubo ninguna sanidad visible, inmediata, que se pudiera ver o se pudiera comprobar. El mismo hombre fue a la India y estando en la India quería hacer una campaña de salud, de sanidad. Quería llenar un estadio para sanar gente en la India. Lo que hicieron las autoridades de la India fue decirle a ese hombre: mira, te vamos a traer 8 personas aquí y de esas 8 personas queremos ver cuál es la sanidad que tú haces sobre ellos. Pues el final de la historia es que ese hombre nunca sanó a nadie. Miren, los falsos pastores de la prosperidad hoy quieren motivar a las personas con 2 cosas: salud y dinero. ¿Qué más necesita un hombre para ser feliz? Salud y amor. No sé. Pero sobre todo ellos prometen algo que es salud y dinero. ¿Qué más quieres? ¿Qué pide uno a final de año? Salud y prosperidad. No se pide nada más, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacen esos falsos pastores? ¿Saben cómo se inició la iglesia aquí en Latinoamérica? Hay un documental de eso. Los pastores iban a las regiones marginadas y iban a hacer campañas de sanidad. Y entonces ellos empezaban su campaña de sanidad prometiéndole a las personas sanidad. Pero la verdad es que no se puede evidenciar hoy en día un hombre que tenga el don de sanidad como Jesús lo tuvo. Ese don de sanidad que tuvo Jesús fue único, fue especial. Quiero que entiendas algo antes de continuar. Dios hoy sana soberanamente a quien Él quiere. Dios hoy sana soberanamente a quienes Él quiere y como Él quiere hacerlo. ¿Sí es claro? Dios hoy puede sanar la vida de una persona como Él quiere. Pero no hay ningún hombre hoy en la tierra que pueda afirmar tener el don de sanidad. Porque ya vamos a ver que Jesús sanaba a todos. La sola sombra de Pedro que hacía, sanaba a las personas.
El apóstol Pablo enviaba pañuelos y las personas se sanaban con pañuelos. Era un poder único, increíble. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando que ese es su Mesías. Y el Mesías está mostrando que esos son sus apóstoles que iban a escribir la Escritura. ¿Cómo podemos confiar en la Escritura? Porque esos apóstoles que escribieron la Escritura hacían muchos milagros, señales, sanidades y prodigios. Benny Hinn es un pastor muy famoso, muy famoso. Y es en serio, eso está grabado. Él en televisión, a los que les gusta ver Enlace, no vean eso, pero a los que les gusta ver Enlace, Benny Hinn y Kenneth Copeland salen ahí y ellos dicen, mira, sobre todo el de Benny Hinn está grabado y él dice, si algún familiar tuyo se muere, lo que vas a hacer es, lo vas a acercar al televisor y cuando yo esté predicando, ese hombre que está muerto va a resucitar. Yo una vez estuve en una reunión, habíamos que como unas 50 personas, y entonces se paró un invitado, y él dijo, ¿alguien aquí ha sanado enfermos? Pues todos con la mano abajo, y él empezó a levantar la mano. ¿Alguien aquí ha sanado cáncer? Y él seguía con la mano levantada. ¿Alguien aquí ha sanado SIDA? Él seguía con la mano levantada. ¿Alguien aquí ha levantado a alguien de los muertos? Y él seguía con la mano levantada. Todos estábamos súper intimidados. ¡Wow! ¡Qué poder el que hay en este hombre! Increíble. El problema es que ese día no sanó a nadie, no hizo nada especial, solamente habló de que él sanaba muchas cosas a muchas personas. No hay una persona sobre la tierra que pueda decir que posee el mismo don de sanidad que Jesús tenía. El poder que descendió sobre Jesús fue un poder único, fue un poder exclusivo, fue un poder especial sobre todos y todos. Pero hoy los falsos pastores y los falsos maestros de la prosperidad se aprovechan muchísimo de la gente. Se aprovechan mucho de las personas. Danos tu dinero y tú te vas. Y si tú no te sanas, ya lo vamos a ver. Si tú no te sanas es porque te faltó fe. No tienes fe. No tienes mucha fe. O con tus palabras. ¿Quieres decir algo? Precisamente te iba a hacer esa pregunta, porque muchas veces dicen, no, es que la gente no se sana por fe. Entonces, digamos, en esa época que tanto influía, por ejemplo, la fe de la mujer. No, Jesús sanaba al que... Vamos a verlo, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver que Jesús, mira, la mayoría de gente que se me adelantó, pero mire, la mayoría de gente que Jesús sanó, no tenían fe salvadora. ¿Y por qué dice que mayores cosas haremos? Muy bien, eso se refiere a la evangelización del reino. Cuando nosotros miramos el texto que está en la escritura de ese pasaje, muéstrame uno solo que haga mayores cosas de las que hizo Jesús. Uno solo. Que haya hecho hoy en día, que haga mayores cosas que las que Jesús hizo. No hay. No existe ningún hombre que pueda tener el don de sanidad. Miren, ¿qué sucede? Hay un documental en YouTube de Justin Peters que se llama Aguas Nubladas, que se refiere un poco al pasaje de Primera de Pedro. ¿Qué dice ese pasaje? Mira, él no puede caminar bien. Y él iba a esas cruzadas de sanidad. Y cuando él iba a acercarse a la tarima para que el pastor orara por él, hay un grupo selecto que escoge las personas que van a pasar al frente. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le decían a él? A él le decían, no, tú no puedes pasar acá. Ellos hacían un grupo selecto para ver quién es, como una enfermedad, no, es que me duele aquí el páncreas. Bueno, pues vamos para que te sane del páncreas. Pero una persona en parálisis, una persona en silla de ruedas, Jesús sanó paralíticos. Jesús literalmente hizo que el pie brotara, ¿puedes creerlo? Jesús literalmente hizo que los ciegos vieran. ¿Qué hombre puede hacer eso? Ningún hombre puede decir que tiene el poder que Jesús tenía y que Jesús le dio a sus apóstoles. Vamos a ver de qué se trata la sanidad que el Evangelio promete. Pero la salvación no quiere decir que tú tengas que ser una persona con salud por siempre y para siempre. Y eso es muy difícil de escuchar.
vamos a ver, los mismos judíos quedaron aterrados con las sanidades que Jesús hizo. En la iglesia católica hay una iglesia muy famosa, que es una iglesia en Montreal. Y la iglesia católica por mucho tiempo dijo que ellos tenían el don de sanidad, ahorita son los carismáticos. Pero la iglesia católica en un momento dijo que como ellos tenían los huesos de Juan el Bautista, que esos huesos de Juan Bautista sanaban a las personas. Después dijeron que ellos tenían los huesos de Pedro y que eso sanaba a las personas. Han dicho un poco de cosas, pero cuando se entran a hacer estudios, cuando se entran a hacer investigaciones, no hay nadie que pueda decir que tiene el don de sanidad. Mira, yo he orado por personas y se han sanado. Yo he orado por personas de cáncer y se han sanado. Pero también he orado por personas que no se han sanado. Uno como pastor, hombre, uno quisiera tener el don de sanidad. Uno quisiera ir a un hospital y que todas las personas se levantaran. Jesús desterró la enfermedad de Palestina. Jesús acabó con la enfermedad de Palestina. Jesús hacía milagros a todos por montones. Ya lo vamos a ver en el versículo 40, lo dice. Jesús hacía milagros a todos. Jesús desterró la enfermedad. Pero esos hombres hoy que dicen tener el don de sanidad, ¿por qué no van a un hospital y sanan a las personas? ¿Por qué no van a los lugares vulnerables y sanan a las personas y que se levanten? Ellos están más cómodos en su tarima, en televisión, prometiendo falsas sanidades que ellos no pueden ofrecer a las personas. Dios hoy sana personas, Dios hoy hace milagros, pero el don que tuvo Jesús no lo tengo yo. Lo que te digo, yo he orado por personas, esas personas se han sanado, pero también he orado por personas que no se han sanado. En mí no hay un don especial, no hay el don de sanidad que hubo en Jesús, que Él sanaba a todos. Ya vamos a entrar un poquito en el tema de la fe, pero quiero que veas que fue un momento único y especial en la historia. ¿Saben cuántas sanidades hay en el Antiguo Testamento? De Génesis a Malaquías, 20 sanidades hay. En solo los evangelios hay 90 textos que hablan acerca de la sanidad. En un periodo de 30 años hubo una explosión de sanidades porque el Hijo de Dios visitó la tierra, porque el Hijo de Dios puso sus pies sobre la tierra. Y Lucas nos está diciendo, mira, Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Jesús tiene poder sobre las cosas que nos hacen débiles. Él inmediatamente tocó, inmediatamente sanó. La sanidad que venía sobre la persona era algo inmediato, ¿sí? Sí, de verdad que si hubiera un don que uno quisiera, hoy es el don de la sanidad. Uno como pastor se encuentra a situaciones críticas, situaciones muy feas, situaciones muy duras. Y uno de verdad quisiera poder tener el don de la sanidad y decir, sé sano, levántate. Pero en ningún hombre está ese poder. Nosotros solo podemos descansar en el poder soberano de Dios. En el movimiento carismático hubo un hombre, un cantante muy famoso, Julio Melgar. ¿Ustedes conocen a Julio Melgar? Bueno, es un cantante muy famoso cristiano. Él se enfermó. Cash Luna, Nielson Marcos, Barack, Christine de Claro, no aceptó un no como respuesta. Todos los pastores que hablan de la sanidad, ninguno lo pudo sanar. ¿Por qué? Porque ninguno de los hombres descansa ese poder. Es algo que soberanamente Dios hace. ¿En los mormones hay milagros? Sí. ¿En los testigos de Jehová hay milagros? Bueno, ellos no creen en milagros. Seguramente en los judíos hay milagros. En los budistas seguramente hay milagros.
En los hinduistas hay milagros, en los católicos hay milagros, en todo lado hay milagros. Dios hace milagros soberanamente como Él quiere y a quienes Él quiere. Y muchas veces vamos a ver que la fe no era un requisito. Vamos a verlo. Un segundo. Vamos a ver seis cosas acerca de las sanidades que Jesús hacía. 6 cosas. Y ya hablamos de la fe, ¿sí? No se me desesperen. Primero, siempre Jesús sanó con una palabra o un toque. Una palabra o un toque. No necesitó más. Algunas veces combinaba las dos cosas, pero siempre Jesús sanaba con una palabra o con un... Yo no veo a Jesús desesperado, no sé, orando desde sus entrañas para que una persona se sane, ¿sí? No, es que yo he visto unas cosas terribles. No, en serio. La gente sale muy frustrada, ya vamos a ver. Pero Jesús siempre sanó con una palabra y un toque. Es el poder soberano, divino, creativo, obrando en ese tiempo en las personas. ¿Sí es claro? Jesús con una palabra y un toque sanaba. Yo nunca lo veo desesperando como tratando de madre, no me está funcionando esta técnica. Jesús siempre sanó al instante. Siempre sanó al instante. No hubo una sanidad progresiva. O sea, tú no ves ningún registro en la Biblia de algún hombre que diga: he sido sanado y voy a seguir mejorando si Dios lo permite. No, las sanidades eran inmediatas. ¿Te acuerdas el paralítico de Hechos 3, Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Ese hombre no quedó ahí, bueno, ojalá algún día ojalá la fe me... No, inmediatamente ellos ¿qué? Se levantaban, era impresionante. Nunca ves una sanidad progresiva, es algo instantáneo, es algo inmediato. Soberanamente Jesús está obrando, es su poder. Inmediatamente podíamos ver que las personas eran sanas y eran... No me adelantaron. Es lo que dice, el tercero dice, eran sanos totalmente, fue una curación completa, ¿sí es claro? Jesús reprendió la fiebre y ¿qué sucedió? La fiebre la dejó y ella ¿qué hacía? Cuando una persona ha tenido una gran fiebre, lo más probable es que cuando salga de la fiebre esa persona quede débil. Así ven que ustedes saben de medicina. Lo más normal que de una persona que sale de una gran fiebre, de una fiebre terrible, es que esa persona quede débil. ¿Qué hacía la suegra de Pedro? Al instante, ¿qué hizo? Al instante, digo, aquí hay muchas bocas, aquí hay mucha gente, es la gran cena, Jesús está invitado, Andrés, Juan, Jacobo, inmediatamente se levantó ¿a qué? A ayudar, se levantó a servir, pero fue instantáneo, no fue como que, bueno, Dios permita que mañana me sienta mejor después de esta oración, no. Las sanidades de Jesús fueron instantáneas. Cuarto, miren el versículo 40 de Lucas. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, ¿qué? Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué? Ahora miren Marcos 1 para que veamos algo ahí. Miren el 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron ¿qué? Todos los que tenían enfermedades. ¿Y a los? ¿Y qué más? ¿Y toda qué? Literalmente, ¿quién estaba en la casa de Pedro? Toda la ciudad estaba. ¿Y a quién estaba sanando? A todos. Impresionante. Cuando la Biblia dice que se puso el sol, es importante porque cuando tú vas a Israel,
tú el sábado no puedes hacer nada. Lo máximo permitido que un judío tenía para caminar en la época de Jesús, un día de reposo, era 1 kilómetro. Si una persona caminaba más de 1 kilómetro, ya estaba quebrantando la ley abiertamente. Entonces, cuando ya se está acabando el sábado, día de reposo, y se escucha que Jesús está en Capernaum, ya apenas pueden viajar. ¿Qué hicieron? Cogieron sus maletas y se fueron para la casa de Pedro. ¿Y a quiénes sanó? A todos. La fe salvadora nunca fue un requisito para la sanidad. ¿Por qué lo dices? Bueno, aquí dice que está sanando a todos. Mateo dice que él había hecho muchos milagros, que las personas no se habían arrepentido. Pero te voy a poner algunos ejemplos rápidos que están en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan 9, el ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan? Miren un momentico conmigo Juan 9 porque lo veo como mirando para el cielo. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Miren el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, ¿y qué? Y recibí la vista. 12. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? ¿Qué dijo? Jesús. Yo solo sé que hoy veo. Jesús, no sé dónde está. Yo solo sé que hoy veo. Ahora miren el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y ahora sí, ¿y él qué dijo? Creo, Señor, ¿y qué? Él creyó después de recibir su sanidad. Lo que yo siempre le digo a las personas es: mira, que Jesús haya hecho un milagro en tu vida no significa nada. Que Dios haya oído oraciones tuyas no significa nada. 10 leprosos fueron donde Jesús. 10 rogaron, 10 fueron sanos, solo uno se salvó. El paralítico de Betesda, ¿te acuerdas? El paralítico de Betesda, ¿dónde estaba él? En un estanque que estaba lleno de ¿quién? ¿Cuántos sanó ahí? A uno. Solo sanó a uno ese día. Y dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ese día solo sanó a uno. En esta ciudad sanó a todos. Él sanó como él quiso. Tú te vas a encontrar pasajes donde Jesús les confronta con su fe. Pero quiero que entiendas algo, y es que Dios nos sana por la fe. Dios sana soberanamente a quien Él quiere, como Él quiere y a Él le place. Hay gente que no es salva, que ha recibido milagros. Yo los he visto, personas que se sanan de cáncer y nunca jamás vuelven a los caminos del Señor, nunca jamás. Dios hace milagros soberanamente como Él quiere. No quiero que te vayas con la idea de pensar que Dios no hace sanidades hoy. Dios sí hace sanidades. Dios sana personas. Dios hace milagros. Pero no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda decir que él tiene el poder de Jesús para sanar enfermedades. Ningún hombre posee ese poder. Cuando piensa en la expectativa de una persona que quiere recibir sanidad, y el predicador siempre la va a culpar por su fe. No tuviste bastante fe
para sanarte. El predicador siempre se va con el dinero y el que queda mal siempre es el pobre que no tuvo fe. O hablan de la confesión positiva. Entonces, como yo ya te sané hoy, nunca más vuelvas a hablar de tu enfermedad. No, tienes que hablar con confesión positiva. Esta enfermedad se ha ido, soy sano, amén, aleluya. Yo conocí una señora que se murió. Yo no me acuerdo qué medicamento fue el que dejó de tomar, porque ella confesaba y declaraba que ella se había sanado y se murió. No me acuerdo dónde fue que lo escuché, ¿sí? Quiero que veas que el poder de Jesús es un poder único, es un poder especial, es un poder que no se repite. Miren Mateo 9:13. Perdón, miremos el 33. Mateo 9:33, lo siento. Miren lo que dice. Y echado fuera el demonio, ¿qué sucedió? El mudo habló y que la gente se maravillaba y decían: nunca se ha visto cosa semejante. ¿Quién está diciendo eso? El pueblo de Dios. El pueblo que cruzó el mar, el pueblo que fue alimentado con maná, el pueblo que estaba acostumbrado a un Dios de milagros, porque eso fue lo que hizo Dios en el desierto. Pero cuando Jesús apareció, ¿qué dijeron? ¡Wow! Nunca se ha visto tal cosa como esta en Israel, nunca. El pueblo judío, el pueblo de Dios está asombrado. Nunca habíamos visto a alguien que hiciera las cosas que este hombre está haciendo. Mira lo que dice Marcos 2:12. Marcos 2:12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos, ¿qué sucedió? Se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto, el pueblo de Dios, los judíos que habían visto milagros, que estaban diciendo: wow, nunca habíamos visto tal cosa en Israel, ¿sí? Mira Lucas 10:23. Este es un pasaje importante, mira lo que dice Lucas 10:23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, miren lo que les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y ¿qué? Eso se está diciendo él mismo, que fue un momento único. Es una desfachatez que uno se compare con el Hijo de Dios. Es una sinvergüencería que uno compare su vida con el poder del Santo, con el poder del Hijo de Dios. Nuestra fe no descansa en ninguna iglesia, nuestra fe no descansa en ningún pastor, nuestra fe no descansa en ningún ungido, nuestra fe descansa en la persona de Jesucristo, que tiene el poder que a nosotros nos debilita, que hoy es la enfermedad. ¿Sí, claro? Cerremos con este pasaje, Mateo 8. Mira el 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía.
Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora mira el versículo 17 que es muy importante. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras. A mí me dicen, mira, ese pasaje lo dice. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Isaías 53:4 dice más: Él herido fue por nuestras rebeliones, Él molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros. Eso es verdad. Va a haber un momento en el que el cristiano que ha sido salvado por la obra del Espíritu Santo va a ser sano de todas sus enfermedades. ¿Cuándo? Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Mira lo que dice Filipenses 3:20, es muy importante. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? De donde también esperamos ¿a quién? Al Señor. Ahora mira el versículo, este es importantísimo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a ¿qué? Él va a transformar este cuerpo de humillación, lo va a transformar semejante al cuerpo de la gloria suya. Yo sé que para algunos esto es locura, porque dice que las cosas espirituales para algunos son locura. Jesús va a volver, Jesús va a venir por segunda vez, y en su segunda venida, Él va a levantar de los sepulcros, o de las cenizas, o de donde esté en su cuerpo. Él va a resucitar a aquellos que confiaron en Él para salvación. Tú puedes leer 1 Corintios, leamos un momentico 1 Corintios 15. Señora, miren el 1 Corintios 15:12. 1 Corintios 15:12. ¿Lo tienen ahí? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Los corintios creían que ellos no resucitaban. ¿Qué vamos a resucitar? ¿Ni qué resucitar? Los corintios decían, ¿qué resurrección? Pablo escribe, tú puedes leer 1 Corintios 15, mira, ahí dice cómo va a ser el cuerpo, qué estado tendrá el nuevo cuerpo. ¿Cómo será el nuevo cuerpo que tendrá aquella persona que haya confiado en Jesucristo para salvación? La iglesia de Cristo siempre ha esperado un día en que su Salvador venga, porque Él les va a dar un cuerpo. Miren Apocalipsis 20. Perdón, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mira, Dios nos va a dar un cuerpo que no se enferma, que no se debilita, que no se corrompe. Si tú lees 1 Pedro 1:3, dice que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y está reservada en los cielos para nosotros. Dios nos va a dar un cuerpo para que nosotros podamos vivir con Él eternamente, una mente para que nosotros podamos adorarle a Él eternamente, un cuerpo con todas las capacidades para que en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra nosotros podamos vivir para Él, para su gloria. No habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá dolor, porque Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, y Él transformará este cuerpo de humillación
en un cuerpo que es semejante a su gloria. Cuando tú lees los evangelios, tú tienes que leer algo, y es que Jesús, estos dos estaban encerrados en un cuarto y Jesús atravesaba las paredes y entraba. Eso es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo que no está sujeto al pecado y a la corrupción. Es un cuerpo diferente. Dice que nosotros recibiremos un cuerpo como el que recibió, porque Él resucitó de los muertos. Miren un momentico Mateo 27, porque los veo asustados. Mira el versículo 49, Mateo 27, 49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Y se abrieron qué? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué? Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad de ¿qué? Dice que muchos de los santos recibieron en ese momento un cuerpo glorificado, y ellos se aparecieron a otras personas, y las otras personas vieron y creyeron que la promesa de Jesús es real. Solo tú tienes que leer 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses para ver cómo a mí me aterra cómo la iglesia creía en la eternidad, cómo la iglesia creía en una vida mejor. Lo mejor que el cristiano tiene está en la eternidad. Dios aquí no te promete sanidad, pero Él sí te promete un cuerpo glorificado para que vivas con Él para siempre, para Él para siempre, por Él para siempre, para la gloria suya. ¿Oramos?